¿cómo está? Ya regresó a su estudio, qué maravilla. Ya extrañábamos ver al invitado de confianza al que se roba el show acostadito allá atrás. Sí, a Pedro, ahí anda. Pedrito. ¿Cómo está, Doc? Buenas Muy bien, noches. pues yo digo que para mi edad no estoy mal, pero bien. Muy bien, Doc, eso. Oiga, Doc, qué gusto verlo por acá. Ya sé, mea culpa. Esta es mea, siempre mea No, pues culpa. está bien, ya estás muy ocupada, ya eres toda una estrella de... No, hombre, no. Estrella del firmamento. No, no, ya, vamos a ponernos serios, Doc. Doc, ¿qué onda con esta variante perro del infierno? Porque lejos del nombrecito, o sea, lejos del nombre, ya empezaron a darse notas de, es que ya empezaron a darse casos en México, que las nuevas variantes de COVID que ya están circulando, se confirman 16 casos de las nuevas variantes del COVID, llamadas popularmente como perro del infierno. Digo, evidentemente no es que así se llame científicamente, ¿verdad? Pero popularmente es perro del infierno. Tengo entendida que vienen también de Omicron, pero ¿qué hay de esta variante, Doc? Mira, la llamaron a estas dos, son especialmente dos subvariantes de Omicron, y fueron llamadas así perro del infierno justamente porque el perro del infierno en la mitología, que es el Cerbero, o como es un perro, es el Can Cerbero, es el que cuidaba el palacio de Hades, el dios del inframundo. Es por eso que le dijeron que era así, porque parece ser que Omicron, pues si no es BA2, es BA4, y si no es BA5, 2, y si no es B1, y si no es B11, que son estas últimas dos, que es las subvariantes a las cuales se refieren cuando alguien en los medios de comunicación en Europa, que es donde se encontró al principio estas dos subvariantes, que es la BQ1 y la BQ11, que provienen de la variante que ya teníamos que se llamaba BA5, de ahí se está produciendo. Entonces, como ya no está ahora BA4 y BA5 y ahora ya tenemos BQ1 y BQ11 que vienen de esas anteriores, alguien hizo la comparación en los medios de comunicación en Europa diciendo que se parecía al Cerbero o al Cancerbero, al perro del infierno, que tenía 3 cabezas y que si le cortan una le salían otras 2 y que llegó a tener hasta 30 cabezas. Es por eso que se utilizó esa analogía respecto a la manera en la que Omicron ha sido muy flexible en sus subvariantes y en su manera de presentar mutaciones. En Francia, estas dos subvariantes, principalmente BQ11, ya es el 25% de los casos, en Bélgica es el 10%, en España es como el 2.5% de los casos. Los primeros casos en el continente latinoamericano se empezaron a ver en Chile, en el continente americano, considerando a los Estados Unidos, Brasil y Canadá. El primer país que lo tuvo fue Estados Unidos y está llegando a ser predominante BQ1. Entonces, no BQ11, que son muy similares, pero BQ11 es la que está en Europa y BQ1 es la que está aquí en el continente americano. Entonces, en donde lo empezamos a ver es en Chile. Y lo que va a suceder es algo que ya ha sucedido con las otras variantes y subvariantes, que va a ir avanzando en el mundo. Lo importante es decir que, bueno, las vacunas siguen cubriendo estas dos subvariantes, en particular las vacunas que ya son más nuevas, que son las vacunas bivalentes, que ya incluyen proteínas de las variantes de Omicron. Entonces, no hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué alarmarse. Es por eso que fue nombrado así, pero sí llama la atención, ¿no? Porque pues la comparación pues sí fue muy particular. Ahora, Doc, ya obviamente en temas serios, esto a la gente que tiene COVID o que apenas está entrándole al tema de dejar de usar el cubrebocas de forma tan recurrente como antes lo hacía, ¿le genera algún tipo de riesgo? Aún siendo más específicos, ¿qué tan alto es el riesgo en estos momentos de contagiarse o de infectarse? Ya cuando muchas personas están dejando el uso de cubrebocas, están normalizando muchas cosas como si nada hubiera pasado. Lo que tiene que recordar la gente es que quien más protege son aquellas personas que tienen síntomas de una enfermedad de vías aéreas superiores
y utilizan el cubreboca N95 o KN95 o cualquiera de los equivalentes. Recuerden que las letras del cubrebocas lo único que significa es el país en el que fue fabricado y hay muchas equivalencias del cubreboca N95. Em, entonces, las personas que tienen síntomas de enfermedades de vías aéreas superiores, seguimos en tiempo en el cual la pandemia es un factor importante. La gente que tenga síntomas de enfermedades de vías aéreas superiores tiene que utilizar cubrebocas. De preferencia tiene que quedarse en su casa, aislarse 10 días a partir del momento que inician los síntomas y después ya se puede integrar a sus actividades normales. Pero las personas que tengan síntomas deben quedarse en su casa y si no pueden, porque pues, tienen la necesidad de trabajar o salir de su casa, que utilicen un cubrebocas N95. Eso va a proteger a las otras personas de infectarse. Ahora, las personas que no tienen síntomas, se les recomienda que utilicen algún tipo de cubrebocas. Ya no es necesario que sea N95, pero utilicen algún tipo de cubrebocas para que de esa manera se protejan. Recuerden que si la persona infectada utiliza un cubrebocas N95, le confiere una protección a los demás entre el 70 y el 80% para no infectarlos. Y si las dos personas tienen cubrebocas, tanto la infectada utilizando un cubrebocas de alto rendimiento como un N95 y la no infectada utilizan cubrebocas, la protección es cerca del 90%. Entonces, si van a hacer uso del transporte público, van a estar en un espacio cerrado. Claro, una persona que tiene síntomas de vías aéreas superiores, de gripa, vamos a decir, para que sea más fácil de entender. Una persona que tiene síntomas de gripa y se va a un cine, se va a un teatro, se va a un restaurante a comer, pues es un acto de irresponsabilidad. Si va a trabajar, bueno, pues es una necesidad y se puede entender. Pero si va a socializar y tiene síntomas de una enfermedad de vías aéreas superiores, es una falta de respeto y pues prácticamente no aprendió nada a lo largo de estos 3 años de pandemia, ¿no? Ahora, Doc, acá quiero rescatar algunas preguntas que están sacando justo sobre el tema. Por ejemplo, ¿cómo se comportan estas variantes de COVID ahora con lo de la gripe aviar y con la influenza? Digo, estamos en temporada de váyanse a picar para la influenza, pero justo aquí Juan Carlos nos dice que si no hay un mayor riesgo ahora con la gripe aviar. No, la gripe aviar es una enfermedad de los únicos que se tienen que preocupar son los avicultores por la gripe aviar. Este nuevo brote que ahora se está viendo, los que se tienen que preocupar son los avicultores. Bueno, en Europa ya sacrificaron cerca de 70 millones de pollos y pavos porque estaban infectados, pero no es una enfermedad que pase al hombre. No, de lo que nos tenemos que preocupar ahorita es, pues recuerden, hace un par de semanas estaba la palabra la tridemia, porque teníamos COVID-19, tenemos ahora ya influenza y empieza a haber casos significativos muy importantes de algo que se llama virus sincicial respiratorio, que ya tiene muchos años, pero es estacional, llega en esta época y es de preocupación para menores de, vamos a decir, de 7 años para abajo y de adultos mayores, personas mayores de 60, 65 años. Entonces, si tenemos esas tres preocupaciones, bueno, pues entonces ya tenemos una tridemia, es decir, tenemos endemias, porque son por ejemplo, el virus de sincicial respiratorio o RSV o RSV. Ese es endémico porque es nada más de grupos poblacionales bien determinados, eso no es pandémico. Entonces, pero tenemos esas tres infecciones potencialmente en grupos. Y si son grupos vulnerables, si son adultos mayores con enfermedades crónicas, pues son personas susceptibles para influenza, para COVID-19 y para virus sincicial respiratorio. Ahora, Doc, acá me nos preguntan que cómo se ha comportado la vacuna Sputnik en el mundo. Dice que ahí los vacunados en su zona no tienen refuerzos y tampoco se han contagiado. Es muy buena vacuna. Incluso por ahí hubo un estudio en el cual se comparaba la vacuna de Pfizer con la vacuna de Sputnik V, o Sputnik 5, y no era mejor la eficacia de la vacuna Sputnik 5. Lo que pasa es que no se le hizo mucha promoción y ahora con esto de la guerra con Rusia, pues obviamente se le dificultó mucho la difusión, la venta y la información respecto a la vacuna, de que no debería ser, no se debería mezclar la ciencia, pero ya sabemos que todo se mezcla, ¿no? Pero no, no es
no es es una buena vacuna, la vacuna de Sputnik. Y sí, efectivamente, ahora estamos viendo en esta época que la vacuna de Sputnik eh, y la vacuna de CanSino, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, pues no están relacionadas con más infecciones o no se vieron brotes terribles con la vacuna ni nada de esto. Entonces, pues ahora estamos viendo, como yo se los dije ya hace pues un año, no sé cuánto tenemos juntos ya, este, yo se los dije desde hace un año, vamos a ir avanzando en la pandemia y vamos a ir dándonos cuenta quién que se dedica a hablar de pandemias, de virus, probablemente yo no tengo tantos diplomas de Harvard ni de nada de estos lugares, pero pues bueno, la prueba del tiempo es la que más nos va a dar dando la razón. Más preguntas llegan. Acá nos dicen que qué tanta probabilidad tienen los niños de contagiar a adultos y si ellos son más resistentes a este tipo de virus que los adultos y adultos mayores. Fíjate, Diana, fíjense que los niños son un caso muy particular. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo niños que tenían hepatitis fulminante hace poco, hace 3 meses? Creo que veíamos casos así. Y se logró identificar que era porque los niños se habían aislado. Todas las personas que tengan hijas o hijos aquí van a acordarse que es frecuente que las menores de edad y los menores de edad antes de los 5 o 6 años, el aparato respiratorio es uno de los que se tarda más en madurar junto con el sistema nervioso central. Entonces, nuestro aparato respiratorio va conociendo virus a lo largo de los primeros años y se va enfermando de gripitas. Y los niños empiezan a ir a la guardería y se empiezan a enfermar con recurrencia. Empiezan a ir al kinder y se empiezan a enfermar. Y los primeros 2 años de primaria, igual. ¿Por qué es eso? No es porque estén débiles ni desnutridos, ni porque... No, no es por eso. Es porque están conociendo los virus del sitio en el que están y entonces van generando capacidad inmunológica durante los primeros años de su vida. Las niñas y los niños menores de 4 o 5 años que se quedaron en su casa casi 3 años encerrados, no tuvieron esa oportunidad de madurar inmunológicamente por exponerse a los virus que había en el ambiente. Entonces, cuando después de 2 o 3 años empiezan a salir a la calle, se empiezan a infectar y entonces se enfermaban muchas veces coincidentemente de 2 o 3 virus. Dentro de esos podía estar COVID o podía no estarlo. Recuerden que había un enterovirus y había otro coronavirus, pero pues era inusual que se presentaran hepatitis fulminantes. Lo que pasa es que era una carga inmunológica muy importante para esos niños. Respecto a COVID, lo que pregunta Diana. Efectivamente, la enfermedad es menos grave en menores de edad. Sin embargo, fíjate que hemos observado, Diana, que los menores de edad que se infectan, aproximadamente el 8 al 12% generan una enfermedad. Recuerden que todos nos vamos a infectar aun cuando estemos vacunados. Pero de esos menores de edad, esas personas menores de edad, niñas o niños, solamente se enferman entre el 8 y el 12%. Sin embargo, hemos visto que hasta el 23% de esas menores de edad, niñas o niños, generan COVID largo. Es decir, como su sistema nervioso es inmaduro, pueden generar síntomas a largo plazo. Y es por eso que es altamente recomendable que las personas menores de edad, niñas o niños, sean vacunados para que eviten de alguna manera el riesgo de presentar síntomas a largo plazo o COVID largo, que ya los estamos viendo. Yo veía por aquí un comentario en, en en el chat creo que era de YouTube, una persona que decía que aquí en Estados Unidos nadie usa cubreboca y no pasa nada. Yo no sé si esa persona sea, creo que se apellidaba Jauregui, yo no sé si esa persona sea médico, pero yo hago medicina de urgencias. Y déjeme decirle, señor Jauregui, sí, sí pasa. Y estamos teniendo muchos pacientes COVID ahorita y estamos teniendo pacientes COVID graves, principalmente personas no vacunadas o personas con comorbilidades. Hay un incremento de casos muy importantes y yo ya he tenido por lo menos 2 pacientes que tienen influenza, COVID, son no vacunados ni de influenza ni por COVID, son personas mayores de 60 años y terminan en terapia intensiva.
Entonces, sí, sí pasa, pero tener esa mentalidad infantil de que como yo no lo veo, no pasa, este, claro que sí pasa, y yo se los puedo decir. De la consulta de urgencias que veo, de, no sé, de la lista de 20 pacientes, 12 pacientes son pacientes COVID. Entonces, no es poca cosa. Aquí tenemos todavía más preguntas y esto es muy importante. Nos dice Laura que su nieta es la tercera vez que tiene COVID. ¿Cómo afectará esto a su salud en el futuro? No sé qué edad tenga su nieta, pero te debes estar muy al pendiente de los síntomas de COVID largo. Es muy importante que lean respecto al COVID largo. Por ahí lo voy a buscar y te lo voy a, no creo que por aquí lo tengo, te lo voy a mandar aquí Sí. al chat contigo, o te lo mando a ti o te lo mando a Mon. A mí sí quiere, Doc, pero más Ok. rápido, como quiera. Este, porque, ay, ¿dónde veo mis álbumes? Aquí están todas las fotos. Déjame, aquí están, álbumes. ¿Cómo cambia la programación de esta? Se actualizó. Les voy a mandar la fotografía de la lista de síntomas que hay de COVID largo en menores de edad. Recuerden que este estudio lo hicieron, a ver si es el que está, es este. No, este está en inglés. Es que tengo uno que está en español, que es de menores de edad y está en español. La investigación es de unas doctoras, no lo encuentro. Pero bueno, te mando este y este. Ah, ah, ah. Es que ya quién sabe dónde estás, meme, porque hace mucho no me escribes. Le escribo para que le salga el mensaje. Ya, aquí está, ya. Ahí te lo mando. En ese cuadro pueden ver, Acá está. ahorita que se los ponga meme, arriba van a ver que dice lo que yo les comentaba, 25.24% de las menores de edad, niñas, niños y adolescentes generan síntomas de COVID largo. Y ahí estamos viendo que los principales cambios son neuropsiquiátricos, que son los que están arriba en el cuadrito amarillo. Y van a Ya ver nos contestó, perdón, Doc, que su nieta tiene 12 años. 12 años. Ok, entonces entre en el grupo de este cuadro que estamos presentando. Si se fijan, van a presentar hasta un 15% cambios en su conducta. Van a estar tristes, tensas, enojados, con ansiedad y depresión, fatiga, trastornos del sueño, van a dejar de dormir o van a dormir mucho o van a tener sueño de poca calidad porque van a despertar cansadas o cansados, van a tener dolor de cabeza, les va a empezar a costar trabajo aprender en la escuela, van a tener mareo, se van a empezar a quejar de mareo, van a tener trastornos neurológicos como sensaciones de agujas o de dolor en las manos, como si tuvieran mucho frío, van a poder empezar a tener como temblores, como que van a sentir algunas partes de su cuerpo dormidos. Y todos estos síntomas, ustedes ahí los pueden ver. Discúlpenme, no la encontré en español, déjenme buscarla mientras les platico, porque estaba casi seguro que la tenía en español. Pero estos síntomas, todos estos síntomas, están asociados en menores de edad y adolescentes. Hay otros síntomas que son similares, no son los mismos, pero son similares en adultos. Y si se fijan, el esquema que está ahí en su pantalla es una niña, porque desafortunadamente son mucho más frecuentes los síntomas de COVID largo empezó en personas de sexo femenino. Ok, ahora Doc, aquí hay todavía más personas que nos están haciendo preguntas que qué maravilla porque creo que sigue siendo un tema. La misma Laura nos pregunta sobre una persona que está actualmente en un tratamiento de quimio y que dio positivo a COVID. Mm. ¿Qué tanto pudiera llegar a afectar una con otra? Si no estaba, o sea, nada, no tiene nada que ver COVID con la quimioterapia. El Ok, problema está en que una persona que tiene quimioterapia, miren, la quimioterapia
Sí, son sustancias químicas que nosotros le damos a los pacientes y que van dirigidas estratégicamente a destruir las células que se reproducen con mayor velocidad. No son altamente selectivas los medicamentos quimioterápicos y es por eso que tienen efectos secundarios. Por eso tienen efectos en aparato gastrointestinal, porque la mucosa gastrointestinal desde la boca hasta el ano es un tejido que se reproduce con mucha velocidad y entonces por eso la gente tiene mucositis. ¿Eso qué significa? Que es inflamación de las mucosas. Por eso pueden tener aftas en la boca, pueden tener dolor abdominal, sangrado rectal, porque la quimioterapia afecta a eso. También otras de las partes del cuerpo que se reproducen con mayor facilidad son los folículos pilosos, es decir, las raíces del pelo. Por eso a la gente se le cae el pelo. Otras células que tienen mucha actividad son las células de la médula ósea. Y la médula ósea produce tres líneas de células: las células rojas, que son los eritrocitos; las células blancas, que son los leucocitos; y las plaquetas. Entonces, todas esas funciones se afectan con la quimioterapia. Entonces, las personas que están en quimioterapia tienen una disminución del sistema inmunológico principalmente, que es la línea blanca, y eso hace que las personas no tengan un sistema inmunológico robusto y entonces cualquier infección puede presentarse de manera mucho más agresiva. Es por eso que las personas que tienen una condición de inmunosupresión, como estar en tratamiento con quimioterapia, se les recomienda vacunarse, utilizar cubrebocas, quedarse en su casa, en fin. Aquí, Doc, de las últimas preguntas, nos dice Héctor que su sobrina de 21 años tiene muchos de estos síntomas. Le dio COVID hace más de un año. Creo que hemos platicado mucho sobre esto, pero hay otra. ¿Se sabe ya, conforme ha avanzado el tiempo, cuánto van a durar estas secuelas, este COVID largo, estos síntomas? ¿Ya se sabe cuánto se ha avanzado en estas investigaciones? No, aún no. Lo que hemos hecho es estado acompañando a los pacientes y lo que se hace es que se les da tratamiento de soporte dependiendo del síntoma que tienen. Si la persona tiene depresión, pues se le trata la depresión. Si la persona tiene trastornos del sueño, pues se les dan ayudas, se les da una higiene del sueño, se les da tratamiento. En fin, se pueden ir tratando los síntomas por sí solos, pero la teoría que hay dentro del COVID largo es que cuando se destruye COVID, cuando el sistema inmunológico se hace cargo de COVID y lo destruye, háganse de cuenta que esto es un símil, por si nos está viendo algún médico, no es lo que sucede, pero quiero hacer una representación esquemática. Háganse de cuenta que explota el SARS-CoV-2 y entonces deja fragmentos, es decir, hay proteínas, fragmentos de proteínas de SARS-CoV-2 en el cuerpo, en el aparato intestinal, en el sistema nervioso, en la capa interna de las arterias que se llama el endotelio, es decir, en diferentes partes del cuerpo. Y esa persistencia de esas proteínas virales de SARS-CoV-2 es lo que hace que nuestro sistema inmunológico siga combatiendo esas proteínas de SARS-CoV-2 y es lo que mantiene el estado inflamatorio y los síntomas en el paciente una vez que se resolvió la enfermedad. Hay laboratorios que están trabajando para generar un medicamento que yo supongo que hará más selectivo la respuesta inmunológica o ayudará a la destrucción de las proteínas o le impedirá a las proteínas adherirse a las superficies a las que se adhiere. En fin, puede ser alguna de esas estrategias, pero aún sigue en investigación. Por lo menos 5 laboratorios que yo conozco están trabajando en eso. Y en otras preguntas, acá nos estaban diciendo que Manuel Canseco, él ha sentido síntomas como si hubiera sido la primera vez, no tan fuerte, y han sido como unas 7 veces. Creo que esto nos ha pasado a muchos a lo largo de toda la vida, desde, bueno, no toda la vida, sino desde que empezó el tema del COVID, que llegamos a confundir síntomas porque nos sentimos muy mal. ¿Cómo identificarlo? ¿Es necesaria la prueba? Volvemos a este tema de la prueba. Miren, la única prueba, y si quieren anotarlo para que pidan la prueba en el laboratorio, no sé qué tan cara sea en México, pero la única prueba que les va a decir si se infectaron de COVID, aun cuando no se hayan enfermado, aun cuando no hayan tenido síntomas, recuerden, una persona que se infecta no necesariamente se enferma. Entonces, aun cuando no se hayan enfermado, si se infectaron, su cuerpo produce algo que se llaman inmunoglobulinas y al principio son inmunoglobulinas M, otro tipo de sustancias, pero principalmente las que monitorizamos es inmunoglobulina M
inmunoglobulina G después de 8 semanas. Entonces, si ustedes quieren saber si se infectaron por lo menos 8 semanas antes, tienen que hacerse una prueba en el laboratorio que se llama IgG SARS-CoV-2, es decir, I mayúscula, G minúscula, G mayúscula, inmunoglobulina G, y luego en letras mayúsculas SARS-C o chiquita, minúscula, y B grande, guión 2. IgG para SARS-CoV-2. Esa es la prueba que tienen que pedir en el laboratorio, y si esa sale elevada, si es que les dan una prueba cuantitativa, es decir, les dicen cuánto tienen de IgG para SARS-CoV-2, quiere decir que se expusieron y fueron infectadas o infectados. Si la prueba es cualitativa, solamente les va a decir positivo o negativo. Nos pregunta Oscar Gutiérrez que su nieto de 8 años se enfermó de dolor de cabeza y cuerpo, temperatura, se sentía cansado y el señor acaba de terminar su terapia de radiaciones, por lo cual usa cubrebocas. ¿Se puede llegar a infectar si tiene relación o si tiene contacto con su nieto? Sí, lo ideal sería que pues, su nieto de 8 años utilizara un cubrebocas. Hay cubrebocas apropiados para niños de 8 años y que tratara de pues, estar en una habitación ventilada y sí, que él utilice cubrebocas. Los pacientes en radioterapia, la inmunosupresión no es tan importante como los pacientes en quimioterapia, porque habitualmente la radioterapia está focalizada a una zona y si acaso pues les darán una zona amplia y luego se hacen boosters o así como hay un booster de la vacunación, también hay boosters en radioterapia, que es una zona muy bien enfocada con una dosis mucho más alta y en esos pacientes incluso a veces hasta la piel se quema un poco, pero esos son los esquemas de radioterapia dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo del tratamiento que se esté ofreciendo con la radioterapia. Pues ahí está, Doc. Yo le agradezco mucho. Creo que ya fueron todas las preguntas que salieron por acá. Ahí están. ¿Ya quedó? Sí, esas eran todas las preguntas, Doc. Yo le agradezco mucho, como todas las veces que lo tenemos por aquí, que nos aclara y nos responda las dudas, sobre todo las de la audiencia, que siempre que hablamos de esos temas salen preguntas por ahí. Pero la pregunta más magnífica que tenemos, Doc, es si ya va a regresar, si allá, cuándo, a qué hora, en dónde. Sí, ya lo vi, ya lo vi. No, yo sabía que había una fecha, pero algo pasó. Sí, ¿sabes qué pasa? Que bueno, regresé aquí a la casa, yo había salido aquí de la casa por razones personales, tuve que regresar y bueno, tuve que organizar muchas cosas aquí en la casa, entonces, he estado muy cansado, entonces sí, la verdad es que sí, pero ya lo tengo que recuperar en algún momento porque sí me lo piden, y sí hace falta, porque me doy cuenta que se llenan los espacios de desinformación y como ya no hay información, en la conferencia de las mañanas, y solamente creo que ahora lo hacen los martes y son temas más bien del momento, pero sí yo creo que sí es necesario seguir educando y que la gente entienda que yo no trabajo para ningún laboratorio farmacéutico, yo soy un profesional de la salud independiente y que yo lo único que hago es darles la información. Finalmente, yo ni los quiero convencer de nada y siempre que podamos mantener una conversación respetuosa y bien informada, así lo haremos aquí. Yo siempre lo hago con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, entonces vamos a estar muy pendientes y por lo pronto nos vemos aquí pronto. Bueno, que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Y que lo sigan en todas sus redes sociales, Doc. Claro que sí, Héctor L. Frisbee en Twitter y en YouTube principalmente. Y Facebook también tengo cuenta ahí. Me meto algo ahí a Facebook, pero principalmente es Twitter y YouTube. Pues ahí está, Doc. Nos estamos viendo pronto. Que se cuide mucho. Que estén Bonita muy noche. bien. Hasta luego.